450.000 chilenos que viven fuera del país podrán participar de las elecciones presidenciales del próximo año. Esto luego que la presidenta Michelle Bachelet promulgara la ley que permite el voto voluntario en el extranjero. Queremos profundizar en este y también en otros temas. Vamos a tomar contacto con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Patricio, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Muy bien, comencemos con la noticia positiva, que es la de los 450.000 chilenos que a partir del próximo año podrán votar en el extranjero y con las regulaciones básicas que van a tener que tener. ¿Qué es lo que tienen que hacer y finalmente cómo van a poder votar? ¿El mismo día, el día antes? ¿Cómo va a ser ese proceso? A ver, lo primero es señalar que una vez publicada la ley, que seguramente va a ocurrir dentro de los próximos 3 o 4 días, el plazo para inscribirse en los respectivos consulados se abre, que es el momento en que se abre también el registro para nuestros compatriotas que viven en Chile, el 2 de noviembre. Entre el 2 de noviembre y el 2 de julio van a tener que hacer un trámite yendo al respectivo consulado e inscribiéndose en el registro, fijando ahí su domicilio. También lo van a poder hacer en ese mismo plazo las personas que al salir o al ingresar al país van a poder en Policía Internacional fijar el domicilio. Si un estudiante va a estudiar fuera, se va a un viaje de negocio, alguna persona que va a visitar a su familia y va a estar el día de la elección fuera del país, puede señalar a Policía Internacional de tal manera que va a aparecer en el padrón que nosotros vamos a tener que realizar y enviar a cada uno de los consulados que existen en Chile, que existen en el exterior. 112 consulados aproximadamente. Cada consulado es una junta electoral, Matilde. Así como en Chile existen también un número similar de juntas electorales que en este caso en Chile están integradas por notarios, archiveros. En el caso de los consulados va a estar integrado por el cónsul y por otros funcionarios diplomáticos o consulares. La votación se va a realizar el mismo día y de la misma forma en que se realiza en Chile, vale decir, el día 23 de octubre vamos a tener que fijar nosotros como Consejo Directivo del CERVEL el tema de los usos horarios. Va a ser en el mismo horario en Chile, pero adaptado obviamente al país de que se trate. La votación se hace en una mesa donde hay 3 vocales, los 3 vocales... Sí, perdón. Es que ahí hay una cosa que, claro, podría ser un detalle y también podría no serlo. Hay lugares donde van a conocer los resultados ya de las votaciones antes de ir a votar. Sí, se va a producir, se puede producir que antes o durante más bien el proceso electoral las mesas cierren en los respectivos consulados o en algunos consulados. Eso se discutió, se debatió durante el trámite de la ley y hubo diversas opciones. Una posibilidad era que se mantuvieran cerradas las mesas y no se hiciera el escrutinio hasta que no se cerrara la votación en Chile. Habían otras alternativas, otros países optan porque se envíen las cédulas electorales y se escruten después en un colegio escrutador especial. Aquí en aras de la transparencia, lo que se determinó, Matilde, es que terminada la votación, igual que en Chile, se va a producir el escrutinio público en el respectivo consulado o el local de votación. Si nosotros determinamos como servicio electoral que hay que instalar un local de votación en un lugar más cerca donde hay una comunidad importante de chilenos y chilenas que quieran participar. Hecha ese escrutinio, se opera exactamente igual como se opera en una escuela en Ollagüe o en el Cabo de Hornos. Nos van a digitalizar y digitar las actas al servicio electoral, al Tribunal Calificador de Elecciones. Nosotros sí vamos a guardar en un repositorio especial esas actas de manera de hacerlas públicas oficialmente, como resultado oficial, en el momento en que esté cerrada la última mesa en Chile. Esto no va a evitar, quiero anticiparlo, para evitar también críticas. Hay muchos críticos hoy día del CERVEL, no va a evitar que a lo mejor alguna persona tuitee o a través de WhatsApp informe el resultado, pero eso ya es inmanejable en el mundo de las redes sociales. Ahora, bueno, claramente la gente va a tener que ir a hacer este catastro. 450.000 es un número que no es despreciable, Patricio, sobre todo considerando las diferencias por las que han ganado los últimos referendos. Paso a citar solamente el de Colombia. Y en las elecciones nuestras, en primera vuelta, Ricardo Lagos aventajó a Joaquín Lavín por 30.000 votos y ganó por 60.000 después de la segunda vuelta. ¿Podría ser determinante la votación de los chilenos en el exterior para definir una elección presidencial?
Sin duda, en esos márgenes podría llegar a ser determinante dependiendo del número de compatriotas nuestros que participen. Hay que recordar que van a poder participar tanto en las presidenciales como en las primarias presidenciales que realicen los partidos o los pactos, y también en cualquier plebiscito nacional que se organice de aquí en adelante. Ahora, ¿hay una estimación de cuál es el perfil del chileno, de estos 450.000 chilenos que están en el exterior? Hay un trabajo que ha hecho ahí la Cancillería, le corresponde fundamentalmente a la DICOEX, y ha hecho muy buen trabajo, yo quiero reconocerlo. Han sido muy buenos colaboradores, hemos podido participar en la discusión de la ley y vamos a seguir trabajando en conjunto. Nosotros, si bien somos los principales responsables de garantizar procesos transparentes, limpios, como los que se organizan en Chile, también tenemos que contar con el apoyo de la Cancillería. Ellos han hecho una estimación, incluso hay trabajos académicos. Hoy día existe fundamentalmente un grupo importante de jóvenes que están especializándose o que están trabajando afuera. Hay personas que por razones económicas han salido del país y se encuentran precisamente como trabajadores. Hay personas que salieron con ocasión de la dictadura. No hay un perfil definido, determinado. Lo importante es que son compatriotas que a partir de la publicación de la ley y en las próximas primarias presidenciales, si se realizan obviamente algún pacto o partido la organiza, nosotros van a poder participar, de manera que esto implica un fortalecimiento de la democracia, una profundización de la democracia. Hoy, como decía la presidenta Bachelet, más chilenos y chilenas van a participar en la definición de las autoridades. Por cierto, todos son ciudadanos, y lo que quería preguntar, saber si tienen el dato de estos 450.000 compatriotas, ¿cuántos de ellos o qué porcentaje salió en dictadura? No tenemos ese dato, no tenemos ese dato. En realidad nosotros más bien estamos viendo el aspecto técnico. Yo me imagino que hay algunos trabajos probablemente de centros académicos, puede existir básicamente ese dato, pero nosotros no lo manejamos. Nosotros, en definitiva, lo que nos interesa es garantizar el derecho a sufragio de la mayoría de las personas que están y que se inscriben, porque aquí un tema son el millón aproximadamente de chilenos, chilenas que están fuera, 450.000 probablemente que tienen el derecho a sufragio, pero recién vamos a poder saber cuántos se inscriben y fijan su domicilio, por ende recién vamos a poder fijar el padrón electoral el 2 de julio cuando se cierren los padrones, y anteriormente en el caso de las primarias, cuando no hay un cierre de padrones para cambio de domicilio, pero hay un corte en el padrón. Recién en esa oportunidad vamos a poder saber cuántos van a tener derecho a participar. Ahora, nos imaginamos que quien haga este trámite en los consulados o en Policía Internacional, en la oportunidad que corresponde, al salir o al entrar del país, van a tener el interés de votar. Y eso nos va a permitir ir progresivamente informando cómo va esa tarea. Lo quiero llevar a otro tema, que es el tema del padrón, porque probablemente, y usted lo explicará mejor, ustedes no tienen la facultad de limpiar el padrón, pero a ustedes es a los que se le mira cuando uno ve, revisando los números de carné, salir que hay personas que son detenidos desaparecidos, que están con mesa asignada y que incluso pueden aparecer como vocales, que para las familias puede significar casi una burla. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que eso efectivamente no siguiera ocurriendo? Mire, como usted señala, Matilde, muy bien, nosotros no tenemos facultades como servicio electoral para depurar el padrón. Tenemos la responsabilidad de confeccionarlo, pero se confecciona a partir de la información que se origina en otros servicios. El servicio de registro civil es uno, pero también los tribunales de justicia, cuando por ejemplo acusan a una persona a una pena superior a 3 años y un día, caso en el cual se suspende el derecho a sufragio, o cuando condenan a una persona a más de 3 años y un día, caso en el cual se pierde la ciudadanía. Recibimos información también del Senado cuando se rehabilita a algunas de estas personas que son condenadas a penas superiores a 3 años y un día por determinados delitos, conductas terroristas, hay una serie de normas. Recibimos información de extranjería respecto de los avecindamientos en Chile. Entonces, nosotros recibimos esa información y con eso confeccionamos el padrón. Un padrón provisorio que revisa el Consejo Directivo, aprueba y va posteriormente a una auditoría.
auditoría de 2 empresas auditoras independientes que fueron incluso contratadas antes de que el Consejo Directivo iniciara sus funciones. Desde el año 2012 van a estar por 8 años haciendo una auditoría que no es de lo sustantivo, no se mira la veracidad de la información del padrón, sino que fundamentalmente, así lo establece la ley, si nosotros como servicio electoral cumplimos o no con los procedimientos para recibir esa información, incorporar, para verificar eventuales errores, etc. Esto lleva a un padrón auditado. El padrón auditado tenemos la obligación de publicarlo con los domicilios. Ahí tuvimos una primera crítica. Ya el año 2012 se explicó, Juan Ignacio García en ese entonces lo explicó muy bien, hoy día me corresponde explicarlo a mí. ¿Por qué se publica con los domicilios? Porque ese padrón auditado da la posibilidad de distintas reclamaciones. Personas pueden reclamar para ser incorporadas si no aparecen, o las personas pueden reclamar si aparecen con sus datos electorales erróneos. Por ejemplo, un domicilio que no es el domicilio electoral del lugar donde fijaron para votar. Y también existe una segunda acción de personas que pueden pedir la exclusión de otro. Entonces es necesario el dato del domicilio. La ley a nosotros nos exige publicarlo, no es que lo hagamos por decisión propia. Nos llevamos las críticas, pero en esto, bueno, es así. Tal vez uno no quisiera que fuera así, pero la vida es así. ¿Qué pasa, Patricio, con los detenidos desaparecidos? ¿Hay una persona que pueda hacer el trámite y sacarlos o no? No, en este momento, salvo que el registro civil nos informe el fallecimiento de una persona detenida desaparecida, nosotros no podemos hacer nada. Él está vivo para todos los efectos, incluso para los efectos penales. Hoy día hay que recordar que los procesos que se están llevando adelante es por secuestro permanente. Hoy día hay que recordar que familiares de detenidos desaparecidos han tomado la decisión de no pedir, por ejemplo, la muerte presunta. Mientras no se pida la muerte presunta, la persona sigue viva para todos los efectos. Entonces, nosotros lo tratamos de esa forma, no podemos, no tenemos con qué antecedente podríamos eliminar a una persona del padrón o excluirla del padrón. Y aquí hay dos cosas, como en todos los temas de la vida. Algunos se molestan, familiares creen que es una burla, pero hay otros que de alguna manera agradecen que lo sigamos considerando como vivos. ¿Cómo lo tenemos que resolver? Lo planteamos el año 2013. Nosotros lo hemos conversado con autoridades de gobierno, lo hemos conversado con parlamentarios. Yo creo que aquí hay que seguir ejemplos de otros países. Uruguay, un país que está mucho más avanzado en el tema de los derechos humanos, resolvió establecer un registro especial de personas ausentes por desaparición forzada. Ellos van a permanecer permanentemente, y a mí desde el punto de vista ético, esa solución me gusta, creo que es una solución en la que tenemos que avanzar, que en el país no se trate de una misma forma a una persona que falleció de muerte natural, a una persona que desapareció un día por el acto de agentes del Estado. Yo creo que podemos avanzar en esa línea. Eso nos permitiría a nosotros excluirlos del padrón o al menos incorporarlos con una mención que se señalara que están hoy día en ausencia por desaparición forzada. Esta solución se llegó para el tema patrimonial. Hoy día hay ley que permite que familiares de detenidos desaparecidos cobren las pensiones, accedan a becas universitarias, sus parientes, sus nietos. Hoy día, ¿por qué no avanzar en esa línea? Eso además tiene un elemento adicional que es muy importante, que es el siguiente, que ese tipo de casos los podemos de alguna manera dejar reconocidos en una especie de memorial documental, pero vamos a poder avanzar también en la depuración hoy día de personas, por ejemplo, que tienen más de 100 años y aparecen en el padrón. ¿Porque nosotros queremos mantenerlo? ¿Porque nosotros no nos preocupamos de hacerlo? No, porque siguen como vivos. Si usted va en este momento y pide un certificado de defunción de esas personas, el registro civil le van a decir no existe porque estas personas están vivas. Y hay personas de 140 años que siguen apareciendo en el padrón. Mientras el registro civil, yo no digo que sea por incompetencia de ellos, sino que mientras se sigan ajustando a la legislación vigente, tienen que ser muy estrictos. No es simple declarar fallecida o muerta a una persona. Entonces ahí se ha buscado. Hubo 2 iniciativas en el gobierno anterior, una de las cuales fue aprobada por el Senado, por la Cámara y posteriormente fue rechazada por un voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional. 5 ministros estuvieron por aprobar, 5 ministros estuvieron en contra. De acuerdo a su legislación, el Tribunal Constitucional, el presidente dijo, mire, no, porque aquí falta un tema de publicidad. ¿Qué significaba eso? Que las personas mayores de 80 años, que en los últimos 15 años no hubieran obtenido la renovación de su cédula de identidad, se excluían, no del registro electoral, sino que se excluían del padrón.
como eso fracasó, hubo una segunda iniciativa del presidente Piñera en el sentido de establecer que las personas mayores de 80 años, que en los últimos 11 años no hubieran realizado este trámite, que es precisamente el plazo de vigencia de la cédula de identidad. Es muy difícil vivir hoy día en nuestra sociedad sin los documentos de identidad. Bueno, esas personas podían ser excluidas del padrón. Esa es la solución, pero se complicó porque en esa solución también se afectaba a personas detenidas y desaparecidas. Y a mí, en una opinión personal, no me parece justo que se trate igual a una persona que permanece viva porque su familia no tuvo interés en inscribir la defunción respecto de una persona que permanece viva o como viva porque agentes del Estado lo hicieron desaparecer. Patricio, pasando a otro tema en esto de las elecciones, que también puede llegar a ser determinante. Los extranjeros residentes en Chile, por más de 5 años, que estén acreditados, que tengan que sean mayores de 18 años, sí pueden votar. ¿Cuál es el porcentaje del padrón que integra los extranjeros? Mire, yo tengo tantos números, Matilde, en la cabeza en este momento que no tengo ese dato. Se lo puedo enviar después, en otro contacto lo puedo, pero no voy a avanzar ninguna cifra y en esto creo que para conservar la credibilidad hay que reconocer también cuando uno no tiene un dato. Pero sí le digo que hoy día cuando uno empieza a mirar los discursos, cuando empieza a mirar las propuestas de candidatos, candidatas, hay propuestas respecto de los migrantes. Veíamos la situación en Antofagasta, un caso típico, en la colonia peruana y también la colonia colombiana. Hoy día aquí en Santiago hay una colonia haitiana importante, República Dominicana, Colombia. Yo creo que también eso es importante porque nutre culturalmente al país. Hay otros elementos probablemente, como en todas las cosas que pueden ser negativos, pero amplía el discurso de los candidatos, amplía la mirada, nos permite ir creciendo también en ese contraste entre las distintas culturas y en esa integración que se va produciendo. Es un número importante, sí, de personas que hoy día se sienten chilenos y que hoy día quieren participar en la definición de las autoridades. Patricio, muy breve y para terminar, se ha pedido por parte de distintos organismos que las personas que están privadas de libertad puedan hacerlo, entendiendo que hay muchísimas complicaciones para este tipo de elecciones, por ejemplo las municipales, pero pensando en las próximas, que son las presidenciales, ¿pudiera hacerse un sistema parecido a lo que va a ocurrir en el exterior y poner algún tipo de mesa por recinto penitenciario, pensando, bueno, en los que están privados de libertad, que tienen las habilidades para poder votar, y también en los que están privados de libertad porque están en proceso todavía, tienen una preventiva que los mantiene retenidos? ¿Se puede pensar en aquello? Yo creo que se puede pensar en aquello y sería muy bueno pensar en aquello. Yo además he planteado la necesidad, esto no es políticamente correcto y muchas personas van a estar en desacuerdo conmigo, pero uno no tiene en la vida que andar diciendo las cosas que agradan, sino que las cosas que corresponden. Ahí hay una afectación sin duda a los derechos humanos, de personas que están privadas de libertad, pero mantienen su derecho a sufragio. No pueden ejercerlo hoy día en la legislación porque también carecen de la libertad de tránsito que tenemos todos y que está garantizado en la Constitución. Hoy día no podríamos hacerlo porque no existe legislación. Otros países más avanzados que nosotros en esta línea han visto el tema del voto, por ejemplo, anticipado, la posibilidad del voto por correspondencia. Hay fórmulas para que estas personas también, que tienen derecho a hacerlo, puedan participar. Hoy día, completar una mesa atentaría contra la posibilidad de la propaganda, contra la posibilidad del acceso de los candidatos a exponer sus propuestas, podría llevar a inconvenientes respecto de la publicidad que tiene los escrutinios. O sea, hoy día no es posible hacerlo. Hoy día se requiere una reforma legal y nosotros estamos disponibles para hacer una propuesta en la medida que exista voluntad del Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son quienes hoy día tienen la iniciativa legal, Matilde. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias por este contacto. Nos quedan muchísimas dudas todavía, muchos otros temas que tratar, pero los dejamos para una próxima oportunidad. Sí, si usted me permite un segundo solamente. En los titulares se señalaba, creo que no hubo mucha precisión, de que se había alegado ciertos desajustes informáticos respecto al problema del padrón. Señalarle que el CERVEL en esto no ha tenido ningún desajuste informático. Más bien, organismos que originan la información lo tuvieron y yo creo que es muy bueno que eso se reconozca porque las autoridades ganan prestigio
cuando plantean las cosas con la verdad, y de esa manera también se cuidan las instituciones y los servicios públicos. Muy bien, Patricio Santamaría, muchísimas gracias. Nuevamente aclarado entonces el punto. Que esté muy bien. Muy bien, igualmente.